Muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar tus mandamientos. A la comunidad de Generación Desafiante Mundial, a mi familia, dispersa en los 4 puntos de la tierra. Y ahora estamos estudiando Devarim, palabras, el libro más citado por el Mesías de Israel. Un libro que nos ha venido abriendo no solamente el entendimiento de las Escrituras, sino que nos hemos sentido muy cercanos a ello. No solamente porque fue dado a un pueblo que no nació en Egipto y aún así debieron creer en lo que sucedió allí. No solamente porque ha sido un pueblo que debía tener la fe mayor que sus padres, sino porque además fue un libro relatado por Moisés aún en estos tiempos. Así que veníamos entendiendo que las tablas del Señor, las tablas de la ley, venían divididas en dos tablas. Una primera tabla donde estaban los primeros 4 mandamientos, que eran referentes a Dios, y los siguientes mandamientos con respecto al prójimo. Y hemos venido haciendo las pausas que hemos creído necesarios para estudiarlas cada uno. Y el día de la fecha vamos a estar estudiando Deuteronomio 5:19, verso 19, que dice, no hurtarás. Hurtar, robar, muchos podrían decir, qué mandamiento tan sencillo, ¿no? Simplemente es tomar algo que no me pertenece. También puede darse como dar menos de lo que debemos dar, ¿sí? Pagar menos de lo que debemos pagar o de lo que deberíamos dar. Pero a mí me gusta mucho porque en el hebreo la palabra que se usa del Strong H1589 es la palabra ganaf, ¿sí? La raíz primaria es robar, pero literalmente o figurativamente, por implicaciones, engañar, a escondidas, arrebatar, engañar, escondidamente, hurtar, hurto, llevar, oculto, robar, sacar. Y es impresionante cuando estudio un poco más la riqueza que tiene esta palabra en el hebreo, me quedé impactado. Y quise traerles al menos lo que creo yo es el mejor diccionario que puede existir en la Biblia, que es la misma Biblia. Vamos a revisar todos los pasajes donde los conceptos de robar están puestos. Uno de los primeros es el concepto común y silvestre que todos hemos dicho, robar. Eso está en Génesis 44:8, donde dice, he aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, como pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro. O sea que este concepto es sencillo, tomar algo que no nos pertenece. Pero mi pregunta es también, si esto es robar dinero y si el tiempo es dinero, robar tiempo también lo es. Si yo le robo el tiempo a la gente, también es robar. O sea, si voy a una tienda donde no tengo intenciones de comprar, ¿no estaré robando el tiempo también a la persona que está allí? ¿Le estamos robando el tiempo a las personas? ¿Le estamos robando tiempo a una chica que estoy conociendo y a un chico que estoy conociendo, pero todavía ni siquiera tengo ideas de matrimonio? Eso también es robarle tiempo a las personas. Eso también es robar, pero no se preocupen. Vamos a ir un poco más adelante. Otro concepto, además de robar, es engañar, que es la misma raíz del estrón. De hecho, está en Génesis 31:20, y Jacob engañó, y vean el estrón, 1589, el H, a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. O sea que cuando yo engaño, ¿sí? Es porque estoy robando. ¿Por qué? Porque para poder robar primero hay que engañar. Si te robaste la verdad, la ocultaste, la secuestraste, ¿sí? Eso también es robar, eso también es engañar, es el mismo estrón. Ahora, me gusta mucho porque también robar quiere decir con hurtar palabras, y eso créanme que a mí me sorprendió muchísimo. O sea que yo puedo hurtar palabras, puedo robar palabras, y bueno, mira lo que dice la palabra en Jeremías 23:30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan, y ahí está la palabra, H 15:89, ¿sí?
a los que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Ahora, nosotros ya lo hemos visto, la Torá lo dice, Apocalipsis lo vuelve a repetir, no añadiréis ni robaréis mis palabras que he escrito en este libro de la ley. Ahora, ¿qué es una forma de hurtar palabras también? Esta imagen creo que lo verifica, lo pone, lo expone bastante bien. ¿Sí? Robarle a la palabra, hurtar la palabra de Dios, tachar todo y simplemente leer lo que yo quiero. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin preguntarme a qué ley de las más de 3 leyes, la cual Pablo cita en Romanos, la ley del pecado, la ley de los miembros y la ley del Señor que es perfecta. Sin preguntarnos, hurtamos la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestro deber? Volverla a su lugar. Yo ahí les puse lo que debería haber dicho en el verso 15 de Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y esa fue uno de los versos que más se nos robó por mucho tiempo. Entonces, ¿qué mejor manera que estudiar la Biblia verso por verso? ¿Qué mejor manera que en vez de estar preparando un discurso motivador, ¿sí? Simplemente expongamos la palabra de Dios, que nunca más nos roben su palabra, que nunca más nos aparten de nosotros lo que se nos apartó un día, sus festividades, los días de luna nueva, los días de reposo, las festividades, que nunca más se nos robe la palabra de Dios. Ahora, también es robar corazones, y esto parece que fuera raro lo que digo, pero textual lo dice 2 de Samuel, capítulo 15 y verso 6, que dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Imagínate, se pueden robar corazones como lo hizo Absalón, literal, él robaba los corazones. ¡Wow! Hermano, ¿en serio puedo robar el corazón de una persona? Sí, muchas mujeres casadas que dirían, ahora entiendo, mi esposo me robó el corazón. Pero realmente es así. Veámoslos este ejemplo también en particular, ¿sí? El robo del corazón que le causó Dalila, ¿sí? A nuestro querido Sansón. Robó su tiempo, le robó la palabra del Señor, las promesas que estaban en él para que se cumpliesen, y aún después de eso hasta le robó la vida. Todo como empezó entonces, querida familia, robándole su corazón. Entonces, si yo estoy en una relación, que como dice la definición de noviazgo en la Real Academia de la Lengua Española, relación con propósito de matrimonio. Si yo sé que esa relación no va a terminar en matrimonio, si sé que esa relación no va a progresar, ¿qué hago yo estando o robando el corazón o robando la oportunidad de la mujer de otro o del hombre de otra mujer? Porque robar corazones también es robar. El siguiente es uno de los conceptos más afines a lo que estamos estudiando, que es secuestrar. Como lo dice Génesis 40:15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Y está hablando Jacob. Y aquí la palabra nuevamente, hurtado, es la misma, 15:89. Entonces, ya es lo que muchos comentaristas afirman, de que como estamos hablando de pecados capitales, específicamente cuando hablamos de las tablas de la ley, esta relación de robar tiene que ver con esto, con secuestrar personas, imagínate, te robas desde la palabra, las cosas, las relaciones, y bueno, es un paso a secuestrar y a robar a una persona, como bien lo está especificando aquí nuestro querido Jacob. Entonces, aquellos que hemos venido a la palabra de Dios, aquellos que hemos sido traídos por el Mesías de Israel, ¿a qué somos llamados? Y bueno, justamente, el libro de Efesios nos va a decir esto. Efesios capítulo 4, verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Viste que ya empieza a hablar de hurtar, de robar, pero también está hablando de la palabra. O sea que es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Con mis palabras puedo robar palabra, con mis hechos puedo robar lo que Dios está haciendo. Puedo ser como ese pájaro que ve la semilla del Señor y no la permite que crezca, sino que la arrebata del camino. Sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Y aquí nos está exhortando a que si robaba, no robé más. Si con mis palabras robaba la confianza, robaba la credibilidad, hacía, lastimaba, no lo haga más. Porque con mi boca puedo contristar y con mis actos al Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo se le puede contristar? Y voy a cambiar la palabra por lo que estamos estudiando hoy. ¿Cómo le puedo robar a Dios? Yo le puedo robar a Dios y Isaías 42 lo dice. Dice, yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, al estar yo postrado delante de una imagen, le estoy robando la gloria a Dios y dándosela, como lo dice Levítico, ¿sí? A una imagen que se rompe, que tiene ojos y no ve, oídos y no oye. Entonces, queda clarísimo que el Señor, ¿sí? La gloria le pertenece a Él. Entonces yo le puedo robar dándosela a una escultura, dándosela a un líder, tomándola nosotros mismos y siendo de mala prensa para el mismo Señor. Aún nosotros, si no tenemos claro que la gloria le pertenece a Él. Y no me creen, eso está escrito ya en Jeremías capítulo 7 y verso 1 que dice, palabra del Elohim, del Señor que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Señor, obviamente está hablando del templo, y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra del Señor todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Y te pido que por un momento imagines como yo, imagínate a Jeremías en la puerta del templo, ¿sí? Con todo lo religioso y con todo el juicio que se viene, hay que tener valor para decir estas palabras. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Imagínate la gente que está entrando a dejar su sacrificio, la ofrenda, y que lo está mirando a Jeremías. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Ya no visitar, sino morar. Verso 4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Imagínate la cara que debió haber puesto los principales. Cuando Jeremías, siendo un jovencito, ahí está gritando en la puerta, no crean que el templo del Señor es este. ¡Wow! Mira, esto está en Jeremías capítulo 7. 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero. Mira que el Señor tiene algo con el extranjero, con el huérfano y con la viuda. Y esta palabra es para aquellos que somos extranjeros, para aquellos que hoy han quedado sin su padre y su madre, y para aquel esposo o esposa que ha perdido a su compañero. El Señor tiene cuidado de ti y de mí. El Señor tiene especial apunte con nuestras vidas y con estas situaciones. Ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. 7. Os haré morar en este lugar. Pero dice que este no es el templo del Señor. Y es que tenemos que recordar que el templo físico solo existe porque es una imagen de lo celestial. Porque el Señor entiende nuestra mente finita y Él quiere tomar un ejemplo físico para que podamos palpar y podamos ver de que este no es tal vez el templo del Señor, pero sí es imagen de uno celestial que nosotros adoramos. Por eso es que nosotros celebramos cada Shabbat y decimos, este año ha sido en Buenos Aires, pero que el próximo sea en nuestra Jerusalén, la celestial, la de arriba, aquella perfeccionada de la cual habla Apocalipsis. Verso 7 siguiente dice, en la tierra que di a vuestros padres para siempre, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan la cara que debieron haber puesto los sacerdotes mientras escuchaban a este hombre, hurtando, ahí está lo que estamos estudiando hoy, matando y adulterando, y van de la mano, como en las tablas, jurando en falso, el siguiente mandamiento que vamos a hablar, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Verso 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocada mi nombre. Y ahí está esa pequeña referencia que dice que
Dios le llama a este templo cueva de ladrones. Y algunos deben estar haciendo una conexión que está ya en la palabra del Señor, en Marcos capítulo 11 y verso 15 que dice: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, ya que están transgrediendo el día de esta festividad, comprando y vendiendo. Y les enseñaban diciendo: ¿no estaba escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho, díganlo conmigo, cueva de ladrones. Y esa pequeña referencia, ¿a dónde está llevándonos? A Jeremías, capítulo 7, que hoy estamos estudiando. Ahora, si ya entendimos esto de robar la gloria de Dios, de robar el lugar de Dios dando una mala prensa, robando el nombre santo del Señor, ¿podríamos también aterrizarlo y podríamos robarle a Dios literal? ¿Acaso el hombre puede robar a Dios? No lo digo yo. Lo dice Malaquías, capítulo 3 y verso 8, que dice: ¿robará el hombre al Señor? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y aquí no voy a usar este versículo ampliamente usado dentro de los movimientos protestantes para sugestionar a la gente, como se ha usado para mostrar al devorador. Y que si no diezmamos viene tras nosotros. Ahora, no porque no sea cierto, no porque no está escrito, sino porque si bien el mandamiento sigue vigente, este verso no es aplicable, ya que el contexto de este es que ya no hay templo, no hay un alfolí físico, es decir, un granero, que es donde se decía: traigan los diezmos al alfolí. Y de aquí se trae inclusive esta imagen del templo, ¿no? Que es justamente para mostrarles que esta parte lateral es donde se guardaba el gran granero o el alfolí. Ahora, si bien el diezmo sigue vigente, y es lo único en la ley que sí defiende el movimiento protestante, qué curioso, ¿no? Qué curioso que todo está abolido, la ley fue abolida, pero cuando hablan de la ley del diezmo, que está escrito en la ley, que está escrito en lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, ahí sí estamos de acuerdo, ¿no? Qué curioso. Ahora, el verso usado en Malaquías 3 es vigente, pero no aplicable. Es vigente, claro que sí, pero no aplicable. ¿Por qué? Porque no hay templo, porque no hay un alfolí y porque no hay sacerdocio levítico trabajando. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Hermano Lincoln, ¿y ahora? Entonces, usted dice que no se debe diezmar. Lo que digo es que debemos conocer algo que el Señor fue el que nos mostró. Debemos aplicar algo conocido como el principio de la primera mención. El principio de la primera mención. Es el principio que usa el Mesías cada vez que se refiere a los mandamientos, ¿sí? Es la primera vez que se habla de un asunto y es lo que le da el contexto y la preeminencia. Por ejemplo, al Mesías le preguntaron específicamente: ¿sí? Señor, estos maestros por acá dicen que yo puedo a mi mujer decirle carta de divorcio por lo que quiera. Otros maestros le dicen al Señor carta de divorcio por cualquier otra razón o por causa de fornicación. ¿Está bien? Por cualquier otra cosa. ¿Tú qué dices? Y el Señor me gustó mucho porque Él dice específicamente: mira, es cierto que se puede dar carta de divorcio por causa de fornicación, porque Moisés lo dijo por la dureza de sus corazones. ¿Está bien? Pero en el principio no era así. En el principio varón y hembra los hizo. Y lo que Dios unió, que no lo separe el nombre. Ese es el principio de la primera mención. Entonces, yo no puedo tomar Malaquías 3, torcer Malaquías 3 y ocultar algo tan sencillo como que era para los levitas, para el templo y en el alfolí, y cambiar eso y eh, cambiar eso y a tomarlo para lo que a mí me conviene. Entonces, el principio de la primera mención debería guiarnos a la primera vez
que se forma el diezmo. Eso está en Génesis capítulo 14. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, esto está hablando de nuestro padre Abraham y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y ahí nosotros estamos viendo, ¿sí?, el principio de la primera mención. Abraham, saliendo de esta batalla, le da y le reconoce a Melquisedec los diezmos de todo. Ahora, ahí les puse en el lado izquierdo, ¿sí?, la palabra Melquisedec, como está escrito en hebreo, Malquisedec, que está compuesto por una raíz que es la palabra Melech, que significa príncipe, reino, rey. Está bien, que es el contexto que está hablando ahora, ¿no? Y tzedek, que quiere decir básicamente equidad, justamente, justicia o justo. Por tanto, Melquisedec es un título, no un nombre. Melquisedec es el título de un rey de justicia. Ahora, según la tradición, este Sem, hijo de Noé, ¿se acuerdan que estudiamos que él cubrió la desnudez de su padre? Este sería el mismo que le enseñaría la palabra a Abraham. ¿Está bien? Ahora, entendiendo esto, podríamos ver que el principio de la primera mención nos está llevando a Génesis 14. Ahora, algunos me podrían decir, no, hermano, es que eso es Génesis, yo estudio es el Nuevo Testamento. Bueno, en Hebreos capítulo 7, mira lo que dice, verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, vieron lo que acabamos de ver, ¿no? Rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Wow, acá también está. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, que es lo que les acabé de explicar, también rey de Salem, esto es rey de paz. De hecho, dicen que una de las, al menos los comentaristas lo afirman, como Salem, uno de los primeros nombres de Jerusalén o de Jerusalén. ¿Está bien? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y uno porque podría tener problemas si no entendió lo que acabamos de estudiar, que Melquisedec o el Malak-Sedec, ¿sí?, tiene que ver con ¿qué? Con un título que se da. Muchos comentaristas afirman que en cada tiempo ha habido un Melquisedec y que acuñan este término inclusive al rey David, como un rey de justicia, un rey que se le permitió comer de los panes del rostro, de los panes de la preposición, que solo era lícito para los quanonim, para los sacerdotes. ¿Está bien? Ahora, dice aquí la palabra, y esto me gusta mucho en el verso siguiente, 4. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Y qué son las promesas, amados hermanos? Y la palabra de Dios. Esa es la promesa. Él reconoció que quien le enseñaba, que ese es el principio de esto que estamos estudiando, al que le enseñaba, reconoció y lo honró. A este que tenía las palabras, que tenía las promesas. Ahora, Génesis 14 nos ha mostrado el principio de la primera mención. Y yo quiero hacer esta pregunta a ustedes. ¿Abraham estaba en Israel? Porque muchos podrían decir, no, es que como no estoy en Israel, no puedo ser parte del diezmo y no robar a Dios. Y la respuesta es no. Otra pregunta válida podría decir, ¿Abraham estaba en el templo? Y la respuesta nuevamente es no. Abraham no estaba en el templo. Otra pregunta podría ser, ¿Abraham estaba ante un sacerdocio levita? Y lo acabamos de leer en Hebreos. La respuesta es no. Entonces, si Abraham dio los diezmos de todo, no estando en Israel, no habiendo templo, no habiendo un sacerdocio levita, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué? Porque el Mesías nos lo dice en Juan capítulo 8 y verso 39. Respondieron y le dijeron,
nuestro padre es Abraham. Lo están enfrentando al Mesías, los principales sacerdotes y los fariseos. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueres hijos de Abraham. Y la pregunta es, ¿nosotros nos consideramos hijos de Abraham? Porque por ahí muchos que están escuchándome en este momento, bendito sea el Señor por eso, dicen, está bien esto, o sea, entiendo que hacen enlazado de Hebreo, Juan, también Génesis como primera mención, pero ¿yo por qué tendría que cumplir las obras de Abraham? Y mi pregunta sería responderte con esta pregunta es, ¿tú eres de Cristo? Y sí, claro, yo creo en Cristo. Bueno, Gálatas 3 dice, y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Según la promesa. Entonces ahí se cierra el ciclo. ¿Está bien? Si tú dices, no, yo no quiero saber nada de eso, la ley, no quiero saber nada de esto. Bueno, seamos como Abraham. Abraham no estaba en Israel, no estaba ante un sacerdocio levítico. Reconoció que aquel que le enseñaba la instrucción era merecedor. Como lo dice la Escritura, hagan pues partícipes al que les enseña. ¿Por qué? Porque dice, compra la sabiduría y no la vendas. Compra la sabiduría, ¿sí? Lo que al que te enseñas le participe. Y al que enseña no puede estar cobrando por lo que hace. Por eso, en particular, tenemos esta enseñanza que va incluida dentro de este tiempo. Ahora, dice que somos herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? Y bueno, para estudiarla, veamos a Génesis 28. Dice en el verso 13, he aquí, el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, para ponerlos un poco de contexto, Jacob se pone a dormir ahí recostado a una piedra, y dice que tiene una visión de los cielos, ángeles subiendo y bajando, y ve esto que dice, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, ese es el primer punto que quiero que anoten, te la daré a ti y a tu descendencia. Primera promesa. Él está cumpliendo una promesa que le dio a Abraham, se está cumpliendo en su nieto Jacob. La primera promesa es darle una tierra. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Promesa número 2, le da una descendencia incontable, como el polvo de la tierra, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y promesa número 3, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Wow, hermano, por fin entiendo que si soy de Cristo, linaje, y esta palabra linaje tiene que ver con la palabra esperma, ¿sí? Una esperma, una simiente de Abraham sois, y herederos conforme a las promesas. ¿Qué 3 promesas? Dios nos da una tierra, Dios le dará una descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, como el polvo de la tierra, y serán benditas en esta simiente todas las familias de la tierra. Ese es el plan de Dios. Dios no quería a Israel como una nación particular, privada. Él quería que a través de Israel y de sus descendientes toda la tierra fuese sanada. Y mira lo que le sigue diciendo en Génesis 28. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, Jacob, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esa es la promesa que dio a nuestro padre Jacob, que debemos hacer como nuestra. Creer que estas promesas son para nosotros y lo que el Señor nos dijo que haría, lo hará. 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Imagínate. Ahora, ¿cuál es la reacción de un hombre que recibe promesas? ¿Cuál es la reacción de un hombre que entiende un plan divino? ¿Cuál es la reacción de un hombre que sabe que Dios lo está cuidando? Que sabe que tiene que bendecir aquel lugar. Mira lo que dice Génesis 28, un poco más adelante en el verso 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Quién agarra una piedra que muchos podrían quejarse? ¿Alguna vez te quejaste de tu almohada y te dijiste por qué no tengo esas almohadas con yodos y con imanes para relajarte? Bueno, él bendice a una piedra, bendice su situación, bendice un lugar árido, un lugar que está seco, una realidad que no le gusta, un lugar que tal vez él no disfruta.
y lo llama casa de Dios. Ahora en el verso siguiente dice el 20, e hizo Jacob voto diciendo, wow, tiene la revelación, el Señor le habla, le da promesas, él bendice, pero hace un voto que debería ser nuestro voto, una petición que debería ser la nuestra. Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviera en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Wow. No, no, Señor, a mí dame, sí, yo quiero el último iPhone. Señor, yo quiero que mi viaje sea tal. O es que dame aquel título. Señor, vanidad de vanidades, dijo del predicador, vanidad. Nuestro padre Jacob dándonos el ejemplo de qué debo pedirle a Dios. Señor, no te apartes de mí. Guárdame en el viaje que voy cada vez que salgo. Dame pan para comer. Dame vestido para vestir. Y si vuelvo en paz a casa de mi padre, bueno, el Señor será mi Dios. ¿A cuántos de nosotros Dios está cumpliendo estas promesas todos los días y sin embargo seguimos pidiendo más? Dios está con nosotros, nos ha guardado, nos ha dado pan para comer, vestido para vestir y nos ha vuelto a seguridad a nuestra casa. Y aún así no declaramos que Él es nuestro Dios. Verso siguiente, ¿cuál es la reacción de un hombre que recibe promesas, palabras, que Dios le habla, que Dios lo cuida, que Dios está con él? Verso 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces el diezmo no es algo que debe exigirse, sino es la respuesta de un corazón agradecido para el Señor y para el que Dios está usando. Ahora tú podrías decir, pero es que yo siento que este ministerio no me bendice. Y estoy de acuerdo contigo. Puede ser que el ministerio en el que estás no te bendice. Pues no importa, guárdalo, sepáralo. ¿Para qué? Sepáralo, porque va a llegar el momento donde tal vez tendrás un ministerio que te bendiga, una familia que te reciba y que te enseñe la palabra de Dios. Entonces llegará ese momento de darlo a ese ministerio, pero mientras tanto no robes lo que no te pertenece, porque Dios tiene planes, claro que sí, planes de sustento para aquellos que dan su vida, que no pueden vender la verdad, pero nosotros debemos comprarla. Ahora, existen tres tipos de diezmo y con esto voy a terminar, ya que ya tenemos un estudio acerca de esto. Es el diezmo primero o el Maaser Rishon, el diezmo segundo que es el Maaser Sheni y el diezmo tercero que es el Maaser Ani. El diezmo primero creo que lo hemos explayado un poco ahora y si alguno quiere estudiarlo un poco más, estas son las citas bíblicas que hemos estado verificando. Es el diezmo que a veces se nos enseñó siempre. Algunos deben estar mirando sorprendidos, diciendo, hermano, yo siempre he peleado con el primero y ahora usted me dice que hay dos diezmos más. Y bueno, el diezmo segundo, que está descrito en Deuteronomio 14 y verso 24, que de hecho cuando estudiemos Deuteronomio 14 lo estudiaremos más a profundidad, ese es el diezmo que tiene que ver con el sustento de las familias, de tu familia, de tu festividad de Shabbat. Dios quiere tener cuidado aún de lo que comes en sus festividades, en sus fiestas santas, y por eso instituye un segundo diezmo para que tú lo administres dentro de tu casa. Un diezmo tercero, que para mí es uno de los más importantes, que es el de Deuteronomio 14, 29. Es el diezmo de la viuda, del desamparado, del huérfano, del pobre, de aquel que pasa necesidad. Muchos he escuchado que dicen, no, es que yo mi diezmo lo doy al pobre que lo necesita. Eso está perfecto, porque Dios ya lo estableció. El diezmo tercero es para ello, el maaser aní. No nos creamos más buenos que Dios. Dios ya lo dejó instituido, pero nosotros somos los que tenemos que observarlo. ¿Por qué? Porque bien dice la palabra en Primera de Juan capítulo 3 y verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué importante es estudiar esto. Hermano, yo no sabía que existía un tercer diezmo que era destinado a las personas. Claro que sí, y hay que empezar por los de la casa. Buscar dentro de la comunidad. ¿Dónde hay personas de mi comunidad que estén pasando necesidad? Que hayan perdido su esposo, su esposa, que hayan perdido su padre, su madre.
Personas que estén pasando problemas económicos y poder decirle, esto proviene del Señor, ni siquiera de mí, porque a veces cuando hemos dado al pobre nos hemos sentido superiores a ellos, pensando que fue nuestro buen corazón, cuando ya está establecido en la palabra de Dios. Y para aprender un poco más sobre este tema, te invito a que veas el video que ya tenemos en la página y en el YouTube de Generación Desafiante, Mandamientos, parte 3, vigentes, aplicables, se llama también el principio de la primera mención, o mandamientos antes de Sinaí, antes de la ley. ¿Está bien? Así que espero que también te sea de bendición. Ahora, entendiendo este concepto de robar, va de la mano justamente Deuteronomio 5:20 que dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y es increíble porque esta transgresión va de la mano de robar, porque para robar hay que mentir. Para robar hay que mentir. Y a mí me gusta mucho como lo dice ya la traducción del lenguaje sencillo, que dice, ni hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. O sea que este mandamiento tiene implícito dos aspectos. Uno, el hablar mal, aunque sea verdad, hermano. Aquí en el mandamiento no está diciendo que estás hablando mal, que si es verdad que no hables mal. Si no tienes algo bueno para decir de una persona, pues mejor no digas nada. Entonces, primer punto de esto es no hablar mal, y aunque sea verdad. Y peor cuando es mentira, ni digan mentiras en su contra. O sea, si no, no es lícito hablar mal, aunque sea verdad, peor cuando sea mentira. Ahora, si yo estoy disconforme con algo, entonces me callo, hermano Lincoln, claro que no. Claro que no, pero hay un principio que en mi casa me gusta mucho, que lo aprendí de mi esposa, y es la lealtad a la ausencia de las personas. O sea, yo no hablo de otra persona si no está presente. Ese debe ser nuestro carácter. No puedo hablar de otra persona mal si no está presente. Ahora, ¿esto se le ocurrió a mi esposa? No, está escrito en Levítico capítulo 19, que dice en el verso 13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Venimos de hablar de este tema. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Qué quiere decir? Que el mandamiento de robar, oprimir, mira con qué mandamiento va de la mano. Verso 14, no maldecirás al sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es no maldecir al sordo? Si esa persona no me escucha, si esa persona no está, ¿qué hago hablando mal de esa persona? Pero es que me hizo daño, es que se lo merece. Sí, tal vez estoy de acuerdo en que podamos pensar que se lo merece. Pero por eso es una prueba esta vida. Por eso esta vida tiene todo fabulado. Para el que quiere perderse, pues vaya tranquilo. Pero aquel que quiere salvarse, tenga que trabajar. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, porque a veces con nuestras palabras podemos poner tropiezo a una persona que no sabe. Por eso seamos cuidadosos aún en lo bueno, aún en las palabras en hebreo que estemos aprendiendo. A veces uno está delante de una persona y le habla de Yeshua, 2 horas hablando de Yeshua, y la persona no pudo entender nunca nada porque él no sabe quién es Yeshua, porque lo conoce como Jesús. ¿A qué estamos llamados, hermanos? No pongamos piedras de tropiezo delante de las personas, ni con nuestra boca, ni con nuestra forma de ser, ni con nuestra vida. Eso también es mentir. Ser una cosa y decir otra. Y eso es algo que esta semana he estado hablando fuertemente y me pongo como primero aquí, en el tipo de hombre que soy, en el que anhelo ser. Y le decía esto a mi esposa, ¿de qué vale que yo hable si no soy lo que predico? Y mi esposa ponía un manto de misericordia sobre mi angustia y me decía, estás en el camino, estás aprendiendo. Ni aún el apóstol Pablo dijo, lo he alcanzado, sino que sigo la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sino que tendrás temor de tu Señor, yo el Señor. Imagínate, no maldecir a una persona que no está presente ni hablando mal es tener temor del Señor. Verso siguiente, 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. ¿Sí? Ni mintiendo, ni haciendo silencio, que es lo que se paga mucho en los juicios de grandes hombres, ¿no? Con mucha suma. Si tú estás calladito, bueno, te callas y te pago tanto. No hay que complacer ni a uno ni al otro. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y ahí está. El chisme, hermano, es un pecado delante de Dios. El romper la lealtad de la ausencia de las personas.
No es que el tal es tal cual, que el otro es esto, que esta se lo merece, que bien que le pasó. No debemos andar chismeando. ¿Cómo seremos un pueblo distinto si no nos pesa la lengua para hablar mal de otra persona? Y es increíble, porque aquí el mandamiento es directamente no hables mal, porque está implícito que deberíamos hablar bien de las personas, tener un pensamiento benigno de las personas y no andar chismeando. ¿Por qué? Porque dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. Ay, hermano, pero fue un chismecito. Fue un comentario. Hermano, la cizaña puede arruinar un campo, puede llevarse el fruto inclusive. Ahora, nosotros ya entendimos esto. Yo ya les expliqué a ustedes en unas sesiones pasadas de esta enfermedad que se llama enfermedad de Takotsubo o enfermedad del corazón roto. Esta contracción literal que se asemeja a un infarto por decir las cosas sin pensarlas, por todo lo que podemos hacer con una mentira o callando una verdad, que también es lo mismo, esta ventriculografía de la enfermedad de Takotsubo. Ay, no, hermano, es que hay personas que se lo merecen. Mira el país en el que estoy. Uy, ten cuidado, porque Éxodo 22 dice, en el verso 28, no hablen mal de los jueces, ni maldigan a sus gobernantes. Pero es que el presidente que tenemos, es que el diputado, es que esta persona que está a cargo, tengan mucho cuidado, porque es un mandamiento no hablar ni maldecir a los gobernantes. ¿Y esto cuesta, hermano? Sí, soy el primero en reconocerlo y en decirlo. Y siendo honesto, aún en estos tiempos que estamos atravesando, con un presidente que acabó de hablar de que el sistema de salud, aquellos que hacemos terapia intensiva, nos habíamos relajado. Y ha sido un año de no parar. Ahora, ¿eso me da autoridad a mí porque tengo la razón de hablar mal de mi gobernante? No puedo. ¿Podría tener la razón? Sí, pero no me hace ser dueño de la verdad. Y la verdad está escrito en la palabra de Dios. Daniel, capítulo 2, verso 20 dice, Dios mío, solo tú eres sabio y poderoso. Bendito seas por siempre. Tú eres el Dios de la historia. Todo el mundo sucede, todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A uno los haces reinar y a otro los quitas del trono. Entonces, si a Dios le plació que la Argentina tenga este presidente, ¿quién soy yo para andar maldiciendo la obra de Dios? Si a Dios le plació que en América Latina, que en el resto del mundo hubiera estos gobernantes, ¿quién soy yo para andar maldiciendo lo que Dios permitió? Es que a veces estamos como Habacuc, hablando del inicuo, Señor, viene el inicuo, viene Nabucodonosor, viene, y el Señor que le respondió a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Tú quédate tranquilo que yo te proveo, pero esto va a venir porque viene de parte de Dios. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. Entonces, amados hermanos, y le hablo inclusive a los del sistema de salud que estamos tan heridos en este aspecto, no podemos levantar nuestra voz ni proferir contra un presidente que se está equivocando con sus comentarios, porque no es nuestro llamado el ser semejantes a la herida de los demás. El Mesías ya nos dijo qué actitud debemos tomar ante estos momentos. En Mateo capítulo 5 y verso 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que Dios está permitiendo esta situación que estamos pasando, donde somos maldecidos, donde se nos hacen comentarios que no son correctos, para que demostremos que somos hijos de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, verso 46, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, un término explicado a los pecadores? Y saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y bueno, qué bueno que el Señor nos sacó de los gentiles y nos hizo parte del pueblo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo voy a demostrar que soy perfecto? Mientras que todos están hablando mal del presidente, mientras que todos están hablando mal de todas las autoridades, pues yo me callo. ¿Y qué hago? Oro por esa situación. ¿La situación va a cambiar? No, hermana, no va a cambiar la situación, hermano, pero por ahí nuestro corazón cambia y eso es suficiente.
Eso es suficiente. Es que este reino es así. Y claro, porque estamos viviendo en un mundo caído. No está el Mashiach gobernando. Pero esa es nuestra esperanza. Bendecir y no maldecir. ¿Por qué? Porque así somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, ¿de quién vamos a ser hijos? Juan 8 lo dice, verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. O sea que una característica de un hijo de Dios, ¿cuál es? Amar a Yeshua. ¡Wow! Yo te amo, Señor, te amo, Yeshua. Bueno, ese es uno de los requisitos más importantes para marcar de que tú amas a Dios y que Dios es tu Padre. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mi hijo se asusta al igual que yo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y sabes cómo sabremos que somos hijos del diablo? Mira, él ha sido homicida, asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Y cuál es lo contrario de la verdad? Dice aquí, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo miento, que cuando yo me callo, cuando yo maldigo, ¿de quién estoy demostrando que soy padre? ¿Soy hijo? Padre de Satanás. Cuando me callo, cuando oro por el que perdón, hijo de Satanás. Cuando me callo, cuando bendigo, ¿de quién estoy demostrando que soy hijo? Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Entonces, si no quiero hablar mentira, debo hablar verdad. La fórmula no es ¿cómo hago para dejar de mentir? No, no, la fórmula es ponte a hablar verdad. Hermano, es que a mí me cuesta, a mí las palabras se me apresuran en la boca y luego estoy metido en unos relajos que ni siquiera le puedo explicar yo. Bueno, que la palabra se apresure, pero que sea de la buena. Llena tu mente de la palabra de Dios y así, aunque se te vaya de más, se te va a ir de más la palabra de Dios. Al menos eso lo dice la palabra del Señor. Tenemos que hablar verdad, pero la pregunta es, ¿qué es verdad en estos tiempos? En estos tiempos donde todo el mundo cree tener la verdad, preguntémosles a la Escritura qué es la verdad. Salmos 119, verso 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Esa es la palabra de Dios, la verdad, no está en Apocalipsis. La palabra de Dios no está en Génesis. Es la suma de toda su palabra lo que es verdad. Entonces, andar diciendo es que el Antiguo Testamento ya pasó y eso ya no es verdad, es ir en contra. De hecho, David, que es el que escribe este salmo, para él, ¿qué era la palabra de Dios? ¿Era acaso Apocalipsis, el libro de los Evangelios? Pablo ni siquiera había nacido. Para David, la palabra de Dios, que era verdad, componía la Torá. Componía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Era eso lo que comprendía la verdad para David. Preguntémosle a Yeshua, a Jesús, Juan 17 y 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es contundente lo de Jesús. Ahora, Jesús estaba hablando de las cartas de Pablo, que tanto en contra de la palabra del Señor van y son torcidas muchas veces. ¿Estaba hablando acaso del Evangelio? ¿De qué palabra estaba hablando? Nuevamente, está hablando de la Torá y de los profetas, lo que nosotros conocemos como el Tanaj, o mal llamado por Marción como el Antiguo Testamento. Ahora, ya tenemos la guía, sigámosla, porque el Señor aborrece lo contrario, el Señor detesta lo contrario, o al menos eso lo dice Proverbios 6, verso 16, que dice, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Dice que esto aborrecer o abominar tiene en su raíz como cuando alguien vomita. El Señor vomita, tiene náuseas, le da ganas de vomitar cuando ve esto. Los ojos altivos. Y recién venimos de hablar de los ojos, de cuidar nuestros ojos. La lengua mentirosa, aquí está el mandamiento que estamos estudiando. Las manos derramadoras de sangre inocente, ya estudiamos el mandamiento número 6, no matarás. El corazón que manquira pensamientos inicuos, y ya estudiamos que en el corazón habita todos estos malos deseos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas cosas a Dios le da gana de vomitar cuando las ve. Que no seamos nosotros ellos, sino una ofrenda agradable, yendo todo contrario a esto. Ya para terminar, Deuteronomio 5, verso 21 dice, no codiciarás
la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo, ni su celular, ni su iPhone, ni sus zapatos, nada, ni su camioneta, nada. No podemos codiciar nada de ello. Ahora, para entender un poco más de qué se trata, a mí me gustó mucho que la palabra codiciar en hebreo es la palabra del Strong, H2530, que es hamat. Hamat. Y la raíz primaria es deleitarse, muy amado, amor, codiciable, codiciar, delicado, desear, estimar. Mucho cuidado, varones. Mucho cuidado con estar estimando o viendo preciosa. Es que, con qué cuidado. Ay, esta hermanita, la estimo como algo precioso para mí. Ay, esa es una hermanita. Mucho cuidado con andar estimando a otra mujer que no sea la tuya. Cuidado, mujer, con andar estimando como precioso o dándole un lugar a algo que no es Dios y después de ello a tu esposo. No, es que no la estoy codiciando, hermano. Solo es una persona muy amada, con mucha estima, muy preciosa que se ha vuelto para mí. Ten cuidado. Casados, tu mejor amiga es tu esposa. Casadas, la figura de tu admiración debe ser tu esposo. Ahora, si te es posible, y este es un consejo personal mío, que tu equipo de trabajo lo conformen solamente hombres. Entonces muchos me dirían, ay, Lincoln, ¿para tanto? ¿No acaso no estás firme tú? Y sí. Y te digo algo, el que cree estar firme, ¿qué dice la Escritura? Mire que no caiga, mire que no caiga. ¿Sí? Existe un dicho en el judaísmo que a mí me gusta mucho, que es, el ojo ve, el corazón desea y el cuerpo efectúa la tentación. Ahora, parece que como estamos al final de los mandamientos, de estos 10 primeros mandamientos, fuese el menos importante. Da la impresión de que como es el último, bueno, ya no muchos ponen atención, pero es todo lo contrario. Como está al final, este mandamiento resume los anteriores con respecto al prójimo, porque si codicias la mujer de tu prójimo, ¿en qué vas a caer? En adulterio, mandamiento 7. ¿Cómo lo encubres? Mintiendo, mandamiento 9. Robando la confianza, mandamiento número 8. Matando una relación, mandamiento 6. Como le pasó a David. David estaba en el mejor momento, él creía estar firme, pero codició, hermano. Y ahí estuvo, y ahí vemos lo que le pasó. Codició, la mandó a llamar, se acostó con ella, no terminó ahí, mintió, mató a su marido, cobró las consecuencias de esto, mató su relación con Dios. Todo fue destruido. Entonces muchos que son impetuosos me podrían decir, entonces usted no codicia, hermano. Usted es muy santo. Y este es el punto que quiero mostrarles. Que existen dos maneras de parar esto. La primera es aceptar que no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí que hagan nido. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un cuerpo reprobado, en una carne que de continuo quiere saciarse en el mal, que los pensamientos van a estar llegando, que continuamente este mundo está hecho para que las aves estén en nuestra cabeza. Sí, pero quiero decirte algo, nosotros tenemos que evitar que se hagan nido. Al menos eso lo dice el proverbista en Proverbios 16 y verso 3. Uno de los primeros principios que les quería compartir, ¿sí?, es esto de encomendar a nuestro Señor estas debilidades para que el Señor las vaya limpiando. Ahora, la segunda cosa, amados hermanos, es ser agradecidos. Ser agradecidos por cada uno de los mandamientos que el Señor nos ha permitido dar. Gracias, Señor. Esa es la segunda clave para dejar de codiciar. Estar agradecidos por lo que el Señor nos ha dado. Gracias, Señor, porque ahora entendí que tú eres mi Dios. Gracias, Padre, por haberte mostrado a mí y haberme sacado de ese mandamiento 2, de dejar de estar idolatrando, dejar de estar viendo imágenes. Gracias, Señor, por haberme sacado de eso. Gracias por hacerme entender que el mandamiento 3, tu nombre está en mí. Tu imagen está en mí, Señor, y yo soy tu embajador. Gracias, Padre, porque me diste un día de reposo, me diste festividades, me diste citas, Señor. Gracias, quiero vivir agradecido. No ando codiciando los días de los demás porque tú ya me amaste demasiado. Gracias por los padres que me diste. Ya no ando codiciando y andando buscando padres donde no debo buscarlos. Tú me los has dado. Tal vez no sean perfectos, tal vez no sean lo que yo quiero, pero son los que me diste. Gracias. Gracias, Señor, porque me enseñaste, me has dicho, no matarás.
Y me has enseñado a resucitar sueños, resucitar relaciones, porque entendí también que no debo adulterar. Y me has librado de la pornografía, me libraste de la masturbación, me libraste de todo eso y me permitiste entender que donde abundó el pecado, ahora sobreabunda la gracia de Dios. Que donde era humillado en la pobredumbre, ahora podemos brillar en santidad. Gracias, Señor, porque me hiciste entender que no debo robar. No debo robar sueños, no debo robar algo que no me pertenece, aún más en el concepto de secuestrar. Perdóname, Señor. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de entender que no debo mentir, que debo hablar tu palabra y me das tu palabra para que la predique. Gracias, Señor, por permitirme no codiciar. ¿Por qué? Porque me has hecho entender que a pesar de que soy humano, si encomiendo a ti tus obras, mis pensamientos van a ser afirmados y quiero ser agradecido por ello. Gracias por la esposa que me has dado, por el esposo que te ha dado. Gracias por los hijos que nos has dado en bendición. Gracias por la familia, por el ministerio, por los amigos, por el trabajo. Gracias, Señor, porque lo que tú me has dado es perfecto para mí. Y de hecho, este mandamiento final encierra los mandamientos del prójimo. No codiciar, sino ser agradecido por lo que tengo. Tanto así que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y esto es la parte final de este estudio, amados hermanos. Demos gracias por la ley del Señor. ¿Qué es pecado? En ninguna manera. Gracias por tu mandamiento, Señor. Gracias por tu amor, por tu instrucción, Señor. Gracias por tus consejos, papá. Porque si no existiría la ley, no hubiera entendido tampoco que no debo codiciar. Gracias, Señor, porque tus mandamientos, dijo el salmista, buscar tus mandamientos me han hecho vivir en libertad. Amén, amén, amén. Quiero darte gracias, Señor, por el estudio de Devarim, de Deuteronomio. Gracias, Señor, por esta familia que me has dado, por tus mandamientos, por este ministerio, por mis hermanos dispersos, Señor, que estamos volviendo a casa. Gracias, Padre, por sobre todas las cosas, no solamente por tu Torá, por tus mandamientos, sino por aquel que es los mandamientos hecho carne, Yeshua, nuestro Señor y Rey. Amén, amén, amén. Y nos vemos la próxima semana para seguir estudiando Deuteronomio, Devarim, el libro más citado por el Mesías. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.